Laura, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? La verdad que muy bien y bueno, vamos a iniciar un ciclo de charlas que se va a llamar Charlas sobre ESI, aquí en El Ojo Curioso. Y bueno, este es el primer encuentro y ¿qué te parece si te presentás? Muchas gracias por convocarme. Me presento, mi nombre es Laura Rizzo, soy docente de nivel inicial, soy licenciada en psicopedagogía, formada en educación sexual integral desde hace mucho tiempo. También las neurociencias me acompañan y la terapia familiar, y desde toda esta mirada vamos a charlar sobre la ley de educación sexual integral. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos por lo básico? ¿Qué es la ESI? Lo básico sería primero festejarle el cumpleaños a la educación sexual integral, que está cumpliendo 15 años. Se promulgó, es una ley, se promulgó en el 2006 y está cumpliendo, como te decía, 15 años. Pero si a vos te parece, hablamos de lo que pasaba antes, ¿no? Porque me gusta decir siempre que la educación sexual integral no nació de un repollo, no la trajo la cigüeña. Hay todo un recorrido histórico que, si querés, te cuento un poquito de los enfoques. Esos enfoques los podemos mencionar, son el enfoque biologicista o médico, el enfoque moralista, el enfoque judicializado, el enfoque de la sexología y el enfoque de género. Si buscamos puntos en común entre la educación sexual integral y aquellos enfoques, nos vamos a centrar en lo que la hace diferente a la educación sexual integral, que es la integralidad. Esta integralidad tiene que ver con considerar a todos los agentes que estén involucrados en la educación como parte de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, el enfoque biologicista, donde ponía el acento, es justamente en una etapa de la vida, que es la etapa donde empiezan los cambios en la pubertad, en la adolescencia. Hablaba de cambios físicos, por sobre todo, también hay cambios emocionales, pero se centra ese enfoque en los cambios físicos. Habla de los aparatos reproductores, de los aparatos de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Por otro lado, la ley, el enfoque que hace del cuerpo no es un cuerpo biologicista, sino que es un cuerpo habitado, un cuerpo hablado, un cuerpo deseante. Entonces dejamos de lado un poquito el enfoque biologicista, pero sí tomamos de él todo lo que tenga que ver con la anatomía y los datos científicos. Eso lo retoma la ley. Pasamos al enfoque moralista. El enfoque moralista nos habla de aquello que está bien y aquello que está mal en relación al sexo. Ya no habla tanto de sexualidad, sino de sexo. Y lo relaciona con el coito, con las relaciones heterosexuales, con los fines reproductivos. Entonces, nuevamente, no tiene en cuenta a los niños, deja de lado a quienes no tienen una relación sexual con un fin reproductivo y deja de lado a muchas minorías. Entonces, el enfoque moralista nos aporta, sí, los sentimientos, el amor. Eso lo va a tomar la educación sexual integral y va a continuar ampliando muchísimo este enfoque de los afectos. Si continuamos con otro de los enfoques, tenemos el enfoque judicializado. Este enfoque pone el acento en algo súper importante, que es el derecho. La educación sexual integral justamente va a hacer pie en los derechos. Lo que es diferente es la manera de abordarlo. El enfoque judicializado hablaba de la vulnerabilidad, hablaba de los derechos de aquellas personas víctimas de un abuso sexual, víctimas de alguna situación de violencia, que la ESI lo retoma, pero para darle una vuelta desde un lugar más saludable, hablar de los derechos del niño, de los derechos de la sexualidad y prevenir. La ESI enfoca desde la prevención. Tenemos también el enfoque desde la sexología. Ahí aparece algo relacionado con el placer, algo relacionado con el disfrute, que es desde donde también la ESI lo aborda. La diferencia con la educación sexual integral y la sexología tiene que ver con que la sexología pone el acento en lo sexual y la educación sexual integral es mucho más abarcativa. Pero bueno, bienvenida este enfoque, porque hace visible todo aquello que los otros enfoques no mencionaban. No se hablaba ni del placer, no se hablaba del disfrute, no se hablaba de los cuidados en relación a la sexualidad, y no se hablaba de los diferentes gustos, prácticas e intereses dentro de lo sexual. Por último, tenemos el enfoque de género, que es el último aporte que se le hace a la educación sexual integral, y este enfoque viene de la mano de movimientos de los años 70, por ejemplo, movimientos feministas, movimientos de derechos humanos, movimientos que representan a minorías. Y este enfoque es sumamente importante porque nos lleva a cuestionarnos creencias, mitos, prejuicios en relación a la sexualidad.
Hicimos un repaso por los distintos enfoques que había antes de la sanción de la ley y bueno, ¿cuál sería el enfoque de la ESI hoy en día? Bueno, el enfoque particular de la educación sexual integral tiene que ver justamente con lo integral, o sea, con lo abarcativo. Pensemos que la ley otorga derecho a todos los niños, niñas y adolescentes, desde nivel inicial hasta terciario, pasando por escuelas técnicas, por ejemplo, y otorga la obligatoriedad a los docentes y a todos los agentes involucrados en la educación a brindar estos lineamientos. Hablando de cuidado del cuerpo y de la salud, de valorar la efectividad, de reconocer los derechos, de las perspectivas de género y de valorar la diversidad. Todo eso es el enfoque de la ESI. Más que completa, Laura, toda esta información que nos brindaste en el día de hoy. Y bueno, a estar atentos que se van a venir más charlas sobre ESI. Y bueno, vamos a ir profundizando un poco más algunos conceptos. Perfecto, cuando quieras volvemos a conversar sobre estos temas que son tan importantes para la identidad de cada uno de los niños, niñas y adolescentes y también para sus futuros aprendizajes. Gracias, Gonzalo.